Bienvenidos, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Y bueno, vamos a dar inicio al programa. Recuerdan que una frase que muchas veces hemos dicho en este programa es que tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Y los padres a veces creen o piensan que sus hijos no notan esas cuestiones o esos comportamientos con los que presentan en su vida cotidiana cuando no están relacionadas con sus hijos de manera directa. O sea, es decir, que papá y mamá o abuelita o tía, quienes ayudan en la educación, no están diciéndole directamente al hijo, no son percibidos por sus hijos cuando incluso los hijos están distraídos con otras cosas. Y la verdad es que los hijos sí se dan cuenta. La frecuencia con la que estás usando el teléfono, por ejemplo, cómo estás manejando las emociones, en particular las fuertes emociones, cómo reaccionas ante el enojo, ante lo que no te gustó de otras personas, cómo reaccionas en la calle ante situaciones que se te presentan, cómo tratas a los demás, cómo tratas a quien te vende las tortillas, a quien maneja cuando tú vas manejando, cómo te comportas con los otros automóviles, si dejas o no pasar a gente que está cruzando la calle, lo que vas maldiciendo muchas veces en el transporte público o, insisto, cuando manejas. ¿Cómo te refieres a ti mismo o a ti misma frente a las cosas? ¿Cómo afrontas los contratiempos de tu vida? ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionas cuando cometes un error? Incluso si sigues tus mismos consejos. ¿Cómo hablas de tu cuerpo? La frecuencia con la que te disculpas. Si prestas atención cuando tu hijo te dice, mira papá, mira lo que hice, mira tal cosa. Si nada más le contestas pero ni siquiera volteas a ver. Todas esas cosas, tus hijos las perciben. Ahora sí que, como dicen ellos, si me estás tirando el avión o en verdad me estás poniendo atención. Se sorprenderían de cuántos adolescentes cuando llego a platicar con ellos y les digo, pues a ver, es que ocupas demasiado tiempo tu celular, me dicen, sí es cierto, pero mucho más lo usa mi mamá o mucho más lo usa mi papá. Y claro, siempre salimos con el tema de, es por mi trabajo. Pero claro, a ti tu trabajo te importa, a ellos les importan sus amigos. ¿Y por qué tendría que tener más importancia una cosa o la otra? ¿Solo porque te interesa? Porque si es por intereses, pues tus hijos también tienen derecho a que sus intereses valgan. Así es que hay que percatarnos de verdad de que nuestro comportamiento es un modelo. ¿Quieres que sigan ese modelo? Fíjate en cómo actúas. Fíjense que un tema que es complejo en psicología, o que se ve complejo siempre en familias, y espero poder transmitirlo de una forma apropiada. Cuando crecemos en ambientes complicados o caóticos, de alguna manera lo que vivimos lo acabamos considerando normal, porque no tenemos mayores, digamos que, referencias diferentes por experiencia, porque estamos pequeños, para poder saber que eso no lo es. Y por lo tanto,
puede no gustarte, puede dolerte, pero con el tiempo, conforme vas creciendo, al parecerte normal, es que es solo lo que conoces. Si creciste en ese caos, incluso la calma puede llegar a darte miedo porque no sabes qué está pasando. Estás acostumbrado, acostumbrada a vivir en medio de mucha revolución, de mucha actividad, de mucha confusión. Así es que puede llegar a parecerte absurdo que en otra casa, en otra familia, pueda todo fluir de manera armoniosa. Así es que si tú te acostumbraste a sobrevivir, vivir puede sentirse incómodo o raro. Y llega un momento en el que tienes que hacer conciencia de que lo que aprendiste no es una condena, es solo un punto de partida, porque muchas veces quien vivió así, después se puede convertir en una persona que está buscando pleito todo el tiempo, porque creía que había que dar batalla por cualquier cosa. Así es que cuestiónatelo. Y hay algo en psicología que llamamos reescribir la historia. Sí puedes elegir algo distinto. Sí puedes llegar a tener una pareja diferente que pueda no hacer problema de las cosas y que a ti te parezca sospechoso y pienses, es que hay algo atrás aquí que seguramente me va a botar en otro momento. Porque no saben lo ridículo que puede llegar a ser lo que voy a decir, pero hay personas a las que ser felices les da miedo, porque piensan que en algún momento eso se va a perder y entonces prefieren estar a la expectativa. Y te tienes que decir a ti mismo que no eres lo que heredaste. Puedes llegar a ser lo que decidas sostener y tener en la vida. Sí mereces una buena relación, sí mereces un estilo de vida distinto. Así es que ten cuidado de no boicotear las nuevas formas de tener un estilo de vida nuevo. Claramente el regreso a clases es inminente. Y el regreso a clases no debería de ser solamente en las actividades de los niños que se levanten temprano el lunes próximo. El regreso a clases tiene que involucrar todo lo previo al regreso a clases. Es decir, vamos a preparar uniformes, si es que lo llevan, vamos a preparar útiles, todo lo que se pide en las escuelas, y eso normalmente se encarga el adulto. Claramente, dependiendo de la edad de los chicos, pues los adultos van a entrar en acción. Pero es importante involucrar a los hijos en esto. Si hay que envolver cuadernos, si hay que sacar puntas a los lápices, si hay que poner nombres, en fin, todo aquello que está implicado en la capacidad de los hijos, ellos necesitan involucrarse, porque es el equivalente a cuando juegan. El juego no implica solamente estar jugando con los juguetes, implica sacarlos y luego guardarlos. Lo mismo pasa con la entrada a clases. Todo el previo de la entrada a clases debe de haber un involucramiento por parte de los hijos y todo aquello en lo que ellos sean capaces deben de ayudar. Si están muy chiquitos, bueno, pues a lo mejor pueden ayudar pasando el diurex, ¿no? Pueden ayudar acercando el material para forrar los cuadernos, pueden ayudar viendo que la cantidad de colores y demás, acompañándote a comprarlos. Y todo eso implica una serie de cuestiones educativas.
Ellos quieren unos colores, pero a lo mejor la escuela pidió algunos en particular. A lo mejor es momento también de decirle, mira, hay estos, pero hay estos son más baratos y tenemos que hacer rendir el dinero en la casa. Y toda esa parte da perfecto espacio para que nosotros podamos educarle a nuestros hijos el uso del dinero, el uso de los materiales, el tiempo que le vamos a dedicar a estarlos forrando y toda esa participación que tiene que ver con cosas que ellos van a utilizar es una razón importante para que ellos sean parte de. Y en ese contexto estamos generando todo un proceso educativo que es muy... tiene un impacto que va enseñándole a los chavos todo lo que significa y todo lo que hay detrás del proceso educativo. Hazlo, involúcralo, explícales, porque de esa manera ellos van aprendiendo toda una serie de cosas que está relacionado con la escuela y con el esfuerzo que esto va a ir implicando. Fíjense que el tema que voy a tocar ahorita es un tema un poco controversial y complicado, porque siempre que se trata de un tema de mantener un balance, cada quien sabe cómo lo logra y no se puede, pero se puede ir logrando, pero el balance de cada quien puede ser muy distinto. ¿De qué balance hablo? De cómo trabajar para sacar adelante a la familia, a los hijos, para que no les falte nada, pero que por otro lado no acabes faltándoles tú, que eres a quien no se puede reemplazar. Y creo que aquí la frase importante es que no les falte nada. ¿Qué significa para cada quien que no les falte nada? Porque para algunos, bueno, creo que para todos es que no falte alimento, ¿no? Que no le falte educación. Pero por el otro lado, hay una necesidad y un deseo en todos de ir saliendo adelante y ir pudiendo tener una mejor calidad de vida. Pero por otro lado está, y ahí es donde empieza el problema de la balanza. ¿Qué es tener una mejor calidad de vida y a costa de qué? Tener una mejor calidad de vida, pero a costa de ausencia por parte de los padres en la vida de los hijos. Porque pues sí queremos aspirar a tener ciertas cosas que vayan siendo un poco más allá de la canasta básica, pero por otro lado están las necesidades afectivas, emocionales de nuestros hijos que no quieren padres ausentes. Y entonces, pues tener una mejor casita, tener una mejor calidad de vida, pero para eso a lo mejor necesito 2 trabajos, 3 trabajos, y entonces llegamos a la casa fundidos, y entonces los hijos viven a los padres ausentes, cuidados por abuelos, pero entonces pues también hay que mantener las necesidades de estos abuelos, irle dando una mejor atención, hay enfermedades, y entonces puedo aspirar a más, pero entonces para mí o para alguien más aspirar a más es tener un cochecito, pero entonces para poder pagar ese coche, para poder pagar unas vacaciones y para poder pagar algo que tenga un mejor esquema, pues entonces sí tengo que trabajar más, quedarme más horas. Y entonces ahí empieza un dilema bien serio, porque pues sí, no estuve en casa con mis hijos, pero trabajé para que tuvieran. ¿Cuál es tu esquema? ¿A cambio de qué? ¿Y a qué le vamos a dar más valor entonces? Y ese balance es el que
además lo tenemos que decidir nosotros como adultos, y luego pueden venir las reclamaciones cuando los hijos están más grandes, tienen más conciencia y dicen: es que tú no estuviste conmigo cuando fue el baile en la escuela, cuando fue el Día del Padre o de las Madres, y entonces yo sentí mucha tristeza, pero bueno, es que yo tenía que trabajar para darte, pero es que yo no hubiera querido tanto, pero hubiera querido que estuvieras. Y ahí sí, ¿cómo? ¿Cómo y hasta dónde? ¿Y a cambio de qué? Cuando pues tenemos a los hijos en edades en donde no tienen una visión de contexto suficientemente amplia y hubieran elegido a lo mejor la presencia, pero frente a otras carencias. ¿Cómo lo resuelves tú? Bien, pues es momento de decir hasta mañana y espero que pues la lluvia los trate bien. Coman rico, tengan una linda tarde, que todo fluya de la mejor manera posible y nosotros nos encontramos aquí en Más de Chayo Contigo. Audiocentro.